etcétera, como el caso de los municipios, ¿verdad? Ahí a lo largo y ancho del país. Esta conversación se da en un contexto, ¿verdad? Se da en un contexto en donde está la pandemia, en donde teníamos previstas elecciones departamentales y municipales el 10 de mayo, o sea que si no hubiera pasado nada con la pandemia, ya hacía más de 10 días que Álvaro era nuestro intendente. Pero ahora tuvimos que hacer una especie de paréntesis en las campañas, porque hay otras prioridades, porque está la prioridad de la pandemia y de la gente. Las prioridades de la gente hoy que tienen que ver con los impactos de la pandemia en lo económico y social, obviamente tienen que estar en nuestro foco principal. El Frente Amplio ha definido un posicionamiento de hacer ese paréntesis de alguna manera, si bien la interacción política continúa y se reafirma además en el marco de que el gobierno envió el proyecto de ley de urgencia, pero con una clara prioridad de que el Frente Amplio tiene que mirar hacia la gente, tender la mano, ¿verdad? Trabajar tanto en lo territorial, como lo hace en tantas instancias en donde los y las Frente Amplistas participan de la solidaridad en acción, ¿verdad? Como en el vínculo en el terreno sanitario y demás con el gobierno. Está claro que el Frente Amplio puso el foco en proponer un diálogo nacional, un acuerdo nacional, que el gobierno optó por no tomar, esa es la realidad. Un poco en broma el otro día yo decía que, bueno, el gobierno no tomó la mano que se le tendió porque pretende ser el superhéroe de la pandemia, sin entender que de las crisis se sale todos juntos. Y con la responsabilidad de la conducción del proceso por parte del gobierno, que nadie la niega y que todo el mundo entiende que debe ser así. En ese marco el gobierno tomó algunas medidas en lo económico, en lo social, hemos dicho que han ido en la dirección correcta, pero que son muy insuficientes, muy tacañas, muy en la prioridad fiscal que enfatizaba el director de la OPP, a pesar de que la ministra de Economía decía que había que poner todo lo que había que poner en la pandemia y lo fiscal tenía que pasar a un segundo plano. Eso lo dijo la ministra, pero en los hechos eso no está ocurriendo. Prima la lógica del director de OPP que dice, bueno, sí, habría que tomar más medidas, llegar a más gente, pero lo fiscal no nos lo permite. Y ahí corre el riesgo el gobierno no tener el impacto en lo económico y en lo social que debe tener las medidas, que es evitar que se destruya más aparato productivo, evitar que se destruya más empleo, evitar que más gente caiga en la informalidad, evitar que más gente caiga en la pobreza. Y en la medida que, tal como propuso el Frente Amplio, no lleguemos con una ayuda, un alivio, oxígeno, parezco Yeltsin, ¿no? Metiendo 3 al hilo así, a los sectores que están siendo hoy más vulnerables, unas 300.000 familias que hoy, o porque vivían ya en condiciones difíciles, o porque eran informales, o porque la propia pandemia les genera la vulnerabilidad porque no pueden desarrollar sus actividades. Bueno, si no se llega con cierto alivio y cierto oxígeno a esas familias, el esfuerzo que se haga va a ser realmente muy, muy poco operante y por lo tanto se hace imprescindible llegar con algo que no es nada exorbitante, ¿verdad? Un salario mínimo propone el Frente Amplio para esas 300.000 familias, cosa que tiene un costo manejable, financiable en el marco de la pandemia. Todos los países del mundo van a salir un poco más endeudados después de la pandemia porque están volcando enormes recursos para combatirla. Y Uruguay está ya lejos en el ranking en situaciones muy poco gratificantes y enorgullecedoras, ¿verdad? Uruguay anda ya lejos, no solo en el comparativo con los países desarrollados, que están volcando varios puntos del producto para combatir la pandemia, sino incluso en el contexto latinoamericano, donde el promedio de lo que se está volcando supera el 2,5% del PBI y en Uruguay apenas llegamos al 0,7%. O sea, realmente estamos en la cola de la distribución cuando tomamos en cuenta el esfuerzo que el Estado está haciendo para dar alivio y ayudar a la gente que hoy más lo necesita, a la gente y a las empresas que hoy más lo necesitan.
Pero bueno, está siendo una opción del gobierno, que en lo sanitario, hay que decir, ha manejado las cosas criteriosamente, que los resultados en el terreno sanitario, no son malos, ¿verdad? Pero en lo que es el impacto económico y social, sin duda el gobierno puede y debe hacer más para evitar que los males sean mayores y para evitar que después, a la hora de recomponer la situación no sea aún peor y los costos tengan que ser muchísimo más altos. Ese es el marco en el terreno de la pandemia y el impacto económico y social que está teniendo, que sin duda es grave, sin duda es fuerte. Recién veía ahora unas estimaciones de lo que iba a ser la tasa de desempleo en Estados Unidos, que va a llegar al desempleo que había en la crisis del 29. ¿Sí? Acá el propio gobierno maneja estimaciones de que probablemente rápidamente el desempleo alcance el 16%. Pero además de ese desempleo formal, porque es de los trabajadores formales, hay todas esas familias que trabajaban en la informalidad o que tienen estas dificultades como cuentapropistas, bueno, que se suman a la vulnerabilidad, que, bueno, a los cuales hay que atender sin duda de otra manera para evitar males mayores. En ese marco el gobierno plantea la ley de urgencia, ya dijimos que, y argumentamos largamente de por qué la ley de urgencia no debía usarse el mecanismo de urgente consideración con una ley de 500 y pico de artículos donde abarca todas las áreas de un programa de gobierno. No es así que se instala un programa de gobierno, no es así que se genera la legitimación profunda del debate democrático, del debate parlamentario, de la escucha de todos los segmentos y sectores y organizaciones de la sociedad que tienen cosas para decir sobre todos estos temas. Por eso nosotros dimos una discusión muy fuerte a nivel del Senado, con una bancada que hay que decir está actuando con unidad, con muy buen talante, con muy buena sintonía, complementándonos en cada intervención. Y que, bueno, dimos esa batalla de tratar de quitar el rótulo de urgente consideración al proyecto de ley, cosa que obviamente no logramos. Estamos trabajando intensamente, sobre todo ahí a nivel del Senado, con el proyecto de ley de urgente consideración. A nivel de diputados se presenta otra ley, no de carácter urgente, pero sí importante, como es la ley de medios, que muestra que aún en el medio de esta pandemia el gobierno pisó el acelerador. Quiere implementar rápidamente su programa de gobierno, incluso mandó cosas que tienen dificultades de acuerdo dentro de la propia coalición. Nuestra interpretación era de que el gobierno está apurado en esto porque quiere sacar todas estas cosas antes de que la coalición se vaya desvaneciendo. Pero bueno, el Frente estuvo en contra, por supuesto, de tratar esto de esta manera, de urgente consideración, así como está en contra de la ley en su conjunto, de la ley en general, porque estamos en contra de un montón de aspectos que contenía el proyecto de ley, que son muy gruesos, que están lejos de nuestra visión. La desmonopolización de los combustibles, imponerle a Antel abrir su infraestructura, la marcha atrás en la inclusión financiera, el intento de reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de los piquetes, algunos planteamientos en el terreno de la vivienda, de colonización, de las empresas públicas, ya lo mencioné, pero digamos, hay un montón de aspectos en donde son temas gruesos y estamos claramente en contra, y ahí no hay forma de buscar acercamientos o modificaciones que edulcoren un poco la cosa. No sabemos, porque lo que hemos visto en este trabajo a nivel parlamentario es que así como es urgente el tratamiento parlamentario, parece que también fue urgente la formulación del proyecto de ley. Todos los ministros ya vienen con artículos cambiados, con redacciones nuevas, ellos mismos diciendo que, bueno, se necesitaría más tiempo para discutir y explicar estas cosas. O sea, ellos mismos diciendo, no hay caso, en estos plazos no se pueden discutir todas estas cosas, no se puede legislar así, recibiendo delegaciones de la sociedad y organizaciones gremiales, empresariales, de trabajadores, de la sociedad civil, a 40 por día. O sea, los 3 viernes hemos recibido 40 delegaciones, o sea, las recibimos como chorizo. 15 minutos, 20 minutos y afuera. Bueno, así no se puede,
legislar, no es la forma de legislar de manera tal que lo que salga como ley después tenga la mayor legitimidad de la discusión democrática, y reitero, de la escucha, porque no es un tema de que los legisladores nos tengamos que remangar y estudiar y leer y buscar, no, es un tema de escuchar a toda la sociedad para darle mayor legitimidad al proceso legislativo. Entonces, de todas esas cosas estamos lejos, obviamente estamos en contra. Ahora, en 501 artículos, que son más ya, que agregaron algunos más, aunque en realidad sacaron muchos, hoy estaba diciendo que dentro de la propia coalición, todo fue tan desprolijo que no solo vienen artículos cambiados, sino que incluso ya los propios ministros llegan a presentar artículos y ya los van retirando algunos, o porque no están bien, o porque ellos mismos se dan cuenta que hay que hacerlo diferente, o porque, como pasó en el caso de la Secretaría de Deporte, vienen con un planteo diciendo gracias por invitarnos, así podemos opinar de esto, porque en el proceso de formulación de la ley nosotros no participamos, cosas por el estilo. Y también el hecho de que dentro de la coalición no hay acuerdos en algunos temas. Nosotros estamos trabajando artículo por artículo, y decía, en 500 y pico de artículos puede haber también cosas que vayan en la dirección correcta. El Frente Amplio ha definido un posicionamiento político de oposición seria y responsable. Eso significa que en el tratamiento que estamos dando artículo por artículo, intenso, si las cosas van en la buena dirección no tenemos por qué no apoyarlo, no acompañar. Y si algunas cosas podemos hacer con modificaciones propuestas para que lo que salga no sea tan malo, bueno, estamos trabajando en esa línea. Y debo reconocer, ahí sí, no en todas las áreas, pero en muchas áreas, porque hay algunos ministros que están más duros, ¿verdad? Pero en muchas áreas hemos percibido receptividad a los cambios que el Frente Amplio ha propuesto en algunos artículos que nos permiten o que salga algo razonablemente mejor, o por lo menos que no sea tan peor o tan malo. Y bueno, eso también creo que es parte del rol de esta oposición seria y responsable que tenemos que tener. Entonces, reitero, estuvimos en contra del tratamiento de urgente consideración, vamos a estar en contra de la ley en general, estamos en contra de todos esos temas gruesos que están lejos de nuestro posicionamiento, pero también estamos trabajando en un montón de artículos que o van en la dirección correcta o podemos llegar a modificar, ¿verdad? Y por lo tanto lograr bueno, que las cosas salgan un poco mejor. Decíamos que las elecciones municipales en ese marco se postergaron con un acuerdo político, pero que era inevitable, era imposible hacer una campaña que también legitime la elección, pues la elección tampoco es solo ir a votar o votar virtualmente, ¿verdad? La elección, la campaña, es el vínculo con la gente del sistema político que de alguna manera sigue caracterizando al Uruguay y realzando al Uruguay, la cercanía con el ciudadano. Y bueno, tenemos ahora un horizonte hasta fines de septiembre. Obviamente la campaña con mayor intensidad va a venir un poco más adelante. Hoy este proceso creo que Álvaro lo está aprovechando muy bien en el sentido de hacerse conocer, porque sabemos que Álvaro es el mejor candidato, pero uno de sus flancos débiles es justamente que es la primera vez que Álvaro se lanza a la arena estrictamente política y por lo tanto el hacer... voy a usar una expresión que se usaba en la campaña de Talvi, disculpame Álvaro, pero solo que en este caso va a ser cierto, que es que si lo conocés lo votás. O sea que es fundamental hacerlo conocer a Álvaro. Y Álvaro por suerte está apareciendo en múltiples medios de distintas formas y en estos mecanismos de Zoom y de redes sociales, con el perfil, sí, político, pero también profesional, de ayudar en la pandemia, de transmitir tranquilidad en momentos de incertidumbre, con su forma de ser, con su forma de transmitir. Creo que esta etapa, entonces, tenemos que potenciar eso, que Álvaro sea conocido por sus capacidades en el terreno profesional y por sus capacidades también de don de gente para el relacionamiento con la ciudadanía. Y después lo otro también es prepararnos mejor todos nosotros para que el día que se largue una campaña de verdad estemos realmente para que explote
la campaña de Álvaro Villar en Montevideo. Y obviamente, reitero, lo mismo puedo decir de nuestros candidatos en los demás departamentos y de nuestros candidatos a nivel municipal. Yo soy muy optimista de que vamos a dar una muy buena batalla. Álvaro, hemos fundamentado en muchos ámbitos y sobre todo en aquel acto inicial del 9 de mayo, que realmente fue muy bueno, pero que también tenía que haber tenido mucho más repercusión posterior al acto de la que tuvo, con lo cual es una lógica de autocrítica que estoy haciendo de que no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos para hacer conocer a Álvaro, para decirle a la gente por qué pensamos que Álvaro es el mejor candidato y va a ser el mejor intendente. Bueno, por todas las capacidades que manejamos en aquel momento, sus capacidades políticas, su don de gente, sus capacidades de gestión, su cercanía y buen diálogo con los vecinos, las vecinas, ¿sí? Y porque tiene un foco en Montevideo y no tiene un foco en otro lado. Y para eso para nosotros eso es importante también. Un compromiso con Montevideo, con un enfoque de revolución del respeto, como decía, el respeto hacia la ciudad, respeto entre vecinos y vecinas. Entonces, Álvaro, reitero, la campaña de Álvaro Villar, cuando tenga que lanzarse de manera más tradicional, si se quiere, tiene que explotar, y para eso todos nosotros tenemos que estar preparados para dar esa batalla que va a ser muy importante. Pero mientras tenemos esta batalla, la de hacer conocer a Álvaro, de mostrarle a la gente por qué Álvaro es, digamos, la persona que es y es el profesional que es y va a ser el intendente que queremos tener. Hay que dar las batallas, hay que dar las discusiones, tenemos que tener enfoque renovador, porque también la campaña, la candidatura de Álvaro es renovación en acción, es la renovación principal que está mostrando en esta campaña las opciones del Frente Amplio, no tengo la más mínima duda. Pero la revolución del respeto implica, sí, tener lógica de renovación, tener lógica de me distraje porque van pasando mensajes y la ansiedad me mata, ¿no? Entonces me los pongo a leer. No, decía que implica la renovación, implica lógicas de crítica y autocrítica. Sí, está muy bien. Y como siempre en el Frente Amplio, esa crítica y esa autocrítica hay que darla en el entorno y en el contexto de la fraternidad, de la búsqueda y la consolidación de la unidad, de erradicar prácticas de maltrato que se han instalado casi naturalmente dentro del Frente Amplio y que parte de la renovación es justamente que eso quede en el pasado, que las formas de relacionamiento sean realmente fraternas, aún en la discrepancia, aún marcando cosas que no están bien hechas. Me parece muy importante tener ese talante, entre otras cosas porque es lo que los frenteamplistas y las frenteamplistas hoy necesitan, en momentos en donde está claro que perdimos el gobierno, nos alejamos un poco de la gente y eso es parte del problema. Y creo que sobre todo ese casco frenteamplista es el que en buena medida va a llevar a Álvaro Villar a la intendencia, demanda renovación, demanda un talante fraterno, demanda que trabajemos de otra manera a lo que se instaló durante mucho tiempo en el frente, que es el del maltrato, el de las jugadas que no corresponden. Tenemos que ser muy cuidadosos en las formas, así como muy íntegros en los contenidos, y estoy convencido de que Álvaro va a ser un paladín en ese terreno, y es lo que nos va a llevar, reitero, al mejor resultado. Yo dejaría por acá, porque seguramente ahora lo que queremos es escuchar a Álvaro en su visión, sí, del mundo, sí, del país, y también sobre todo de la ciudad, y el ámbito rural de Montevideo, o sea, de todo el departamento de Montevideo, con su visión, sus ideas, sus propuestas, pero sobre todo que nos siga convenciendo de que tenemos que dar la batalla que tenemos que dar para que él sea el próximo intendente de Montevideo. Y eso es por Montevideo y por el Frente Amplio, porque su triunfo como intendente también va a ser un escalón muy importante
en el proceso de renovación, de autocrítica, de perfeccionamiento de la herramienta más hermosa que ha construido el pueblo uruguayo en el último medio siglo, que es el Frente Amplio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Le pido a Silvia o a Diego si se animan a habilitarle el micrófono a Enrique y a Álvaro, a ver si podemos generar un intercambio, de mientras que veo ahí Mario está leyendo los mensajes del chat. Si lo Solo un comentario ahí, porque Silvia me pone, ¿no? A pesar de las... Sí, a pesar de los aportes nuestros, la ley es mala y por eso la vamos a votar en contra. No solo votamos en contra el tratamiento de urgente consideración, también en general vamos a votar en contra de la ley. Pero adentro de la ley va a haber cosas que van a mejorar por el trabajo, no tengan dudas, de los legisladores del Frente Amplio. Bien, Ana Clara, ya estoy habilitado. Un par de comentarios, ya llevamos 123 acá, me parece. Somos 193 en total entre Zoom y Facebook. Perfecto, perfecto. Así que mientras se prepara Álvaro para deleitarnos con lo que va a decir, gracias Mario. Alguien me puso ahí, le puso a Gonzalo en privado, más Montevideo, menos Luc, creo que es un lindo mensaje. Y quiero saludar especialmente a la gente de la salud. Hay un viejo compañero que ha tenido mucho que ver con los cambios en el sistema integrado de salud, que junto con Marita y tantos otros participó. Pancho Amorena, gracias por estar ahí. Y a Juan Pablo Oliveras del Movimiento de Integración Alternativa el MIA, también, que nos acompaña, que son compañeros de otros grupos. Me olvidé de saludar a Miriam Rivera, yo sé que la había saludado a Ana Clara, pero bueno, para que no sienta que la estamos discriminando, le quiero mandar un saludo bárbaro. Y a nuestro candidato a alcalde por Maldonado, Juan Yabán, que también está aquí muy esperanzado en escuchar a Álvaro. Así que, Alvarito... Tengo un mensaje acá en el chat, perdón que te corte, Quique, dice, el doctor Manuel Laguarda lo llama PLUC, ya que es un proyecto y no una ley. Interesante para no darle ese estatuto desde ya. Y me parece muy buen aporte, es muy lógico. Sí, es un detalle, yo lo vi, pero va a ser una ley, así que tranquilo. Vamos arriba, Álvaro. Te escuchamos con mucha atención todos. Todo tuyo el micro, Álvaro. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Mario, de que esta es una forma muy interesante de comunicación y de construcción de ideas y de discurso y construcción de pensamiento. Nosotros hemos tenido un proceso muy interesante con los distintos grupos de trabajo que están vinculados a Montevideo en las distintas áreas para ir generando conocimiento, ir aprendiendo, conociendo la situación, ir conociendo los desafíos que tenemos por delante. Y como ustedes vieron, en los próximos días comenzamos a partir del 27 de mayo, que es el primer seminario, la semana que viene, el miércoles, comenzamos una serie de seminarios que algunos van a hacer a través de plataformas como esta, y esperemos que los últimos puedan ser presenciales, porque creo que esto es una plataforma que complementa lo que es la actividad política habitual, porque ni las reuniones pueden ser sustituidas por la vía digital, que el contacto presencial creo que es muy importante, que enriquece la comunicación sin duda, pero creo que esto ha venido para quedarse y tenemos que mantener esto, ¿no? La idea mía no es hacer, por supuesto, un discurso. Yo quiero conversar sobre los temas que creo que preocupan en estos momentos y comentarles el orden de prioridades que pensamos que tienen que tener. Me interesa muchísimo escuchar la opinión de los compañeros que están disputando las intendencias, alcaldías en otros departamentos del país, porque creo que
uno de los problemas iniciales es cómo nosotros elaboramos una propuesta para cada uno de los departamentos. En el caso de Montevideo es la propuesta para la capital, que realmente entusiasme y que sea el motor que impulse el apoyo de los ciudadanos. Nosotros insistimos mucho en que a veces nos han faltado propuestas fuertes que ilusionen, que entusiasmen, que no sea solo el apoyo a la persona o el apoyo a un partido político, sino que todos podamos visualizar la ciudad, el departamento que queremos. Nosotros teníamos un discurso hasta marzo, pero creo que el discurso ahora tiene que cambiar. Teníamos un programa y un plan para el departamento elaborado colectivamente, con un avance muy, muy importante del programa departamental del Frente Amplio, pero la situación cambió y cambió mucho, y esto implica que nosotros sepamos adaptarnos a lo que esta epidemia nos deja. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Mario con respecto al tratamiento de la pandemia. Creo que se tomaron medidas correctas, pero es fundamental, sería muy mezquino que no se reconociera, así como nosotros reconocemos las medidas tomadas por el gobierno de forma oportuna, directa, en algunos casos muy decidida. Todo esto pudo hacerse gracias a que se tiene uno de los sistemas de salud mejor armados, mejor orquestados, mejor organizados, un sistema único nacional de salud que con un trabajo en conjunto de todos los niveles del sistema, y con un trabajo en conjunto entre el sector mutual, el sector privado y el sector público, con hospitales en condiciones inmejorables para poder afrontar los desafíos que tuvimos, con una unidad, una verticalidad en el funcionamiento del sistema de salud que no todos los países tienen. Yo diría que es una de las excepciones. Yo, de paso, quiero saludar, para mí es un honor que esté María Julia conectada y que esté escuchando. Ella podría hablar con mucha más propiedad de esto que estoy diciendo, del rol que tiene este sistema, y si uno quiere no ser subjetivo y evaluarlo, los médicos sabemos que para hablar objetivamente, para evaluar la calidad del sistema de salud de un país, se utiliza un elemento estadístico fundamental con un valor muy importante desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad, que es la mortalidad infantil. Esa es la cifra, ese es el elemento que evalúa la calidad de un sistema de salud. Uruguay es uno de los países con niveles más bajos de mortalidad infantil a nivel mundial, que está reconocido por tener un puesto privilegiado en toda América Latina, así que no es casual que ese sistema de salud, que es capaz de tener esos logros sanitarios, haya podido enfrentar esta epidemia. Está por verse todavía y tendremos que estudiar cuáles fueron las particularidades que permitieron que en Uruguay el nivel de contagio fuera bajo y se pudiera controlar. Por un lado, es cierto, las medidas que se tomaron son correctas, pero por otro hay elementos que tendrán que ser investigados. Y creo que hay que agregar dos elementos o tres elementos más en esto. En el hecho de contar con la estructura desde el punto de vista digital, lo que hizo Antel en estos años, que fue fabuloso, el hecho de tener el cableado de fibra óptica mejor del continente, que nos permitió que los niños, los jóvenes pudieran continuar estudiando durante la pandemia, lo que significó un alivio desde el punto de vista de ansiedad y de lo que significaba el aislamiento brutal. Esto fue posible gracias a lo que se trabajó, a la construcción del Estado, a la construcción de Antel, a una política industrial claramente definida en el sentido del fortalecimiento estatal, a un Estado que en vez de ser un Estado ausente es un Estado presente. Lo otro que fue clave
en todo esto, en la capacidad de resolver, es todo el sistema de seguridad que se ha ido construyendo. De seguridad me refiero al respaldo social que tiene nuestra población en cuanto a datos, en cuanto a información, a saber dónde incidir, y en cuanto a sistemas de organización y contingencia. ¿Que se puede mejorar todo esto? Por supuesto, todo esto es mejorable, pero esto es parte de las cosas que nos han permitido en estos días hacer frente a una epidemia como la que tuvimos. Y yo decía que eran 4 cosas porque no quiero no quiero quitarle un valor fundamental a un elemento que es la posibilidad que tiene nuestra sociedad de responder de forma unida frente a desafíos como este. Y esto es por la madurez del sistema político uruguayo, que permitió que nosotros desde la oposición apoyáramos y pusiéramos por delante el interés de salir todos juntos de esto, y en vez de hacer una oposición irresponsable, apoyamos en las medidas de forma serena, de forma razonada y con hechos, porque los médicos que dirigieron desde los hospitales la respuesta a todo esto fueron médicos la gran mayoría de ellos están en sus cargos ahí, son médicos que asumieron sus lugares y tienen su responsabilidad desde el gobierno anterior. Y por más que ustedes saben que muchos de ellos renunciaron, se mantuvieron en sus cargos, y muchos de ellos siguen hoy todavía en sus cargos haciendo frente a esta epidemia. Así que bueno, yo creo que ese es un cambio de discurso en Montevideo. El otro cambio fundamental es entender que ahora el problema social está por encima de todo. Por eso no es menor cuando Enrique hablaba del cambio del concepto de actitud Montevideo a solidaridad Montevideo. No es menor porque ese concepto de solidaridad tiene que primar absolutamente todas las decisiones que tome la Intendencia. No solo la que va a regir a partir de diciembre, sino la Intendencia que tenemos hoy. Hoy tenemos que pensar por encima de todo en resolver, en actuar de la forma más solidaria posible para que no quede gente atrás, para que no dejemos gente atrás. Nosotros tenemos que construir una ciudad mejor, tenemos que construir un departamento mejor, pero sin dejar a nadie atrás. Ese concepto de solidaridad que implica que hay que pensar en la Intendencia como generadora de empleo. No estoy hablando de más puestos de trabajadores municipales, no estoy hablando de aumentar la plantilla, estoy hablando de medidas concretas de promoción del empleo a través de políticas de licitación, de diseño de las licitaciones que tengan en cuenta la generación de empleo. Estoy hablando de pensar la automatización, que es algo que se nos viene y que está siendo instalado en nuestro país cada vez mayor en la economía. Pensar en la automatización priorizando el empleo. Pensar en los sistemas de compra de la Intendencia, en la capacidad y la acción de compra de la Intendencia, pensando en la priorización del empleo. Es decir, que a la hora de licitar, a la hora de comprar y a la hora de generar contratos, la Intendencia tiene que pensar en el empleo juvenil y en el empleo, en resolver, como lo está haciendo en todo el trabajo que se hizo en estos años en los gobiernos frente amplistas, el tema de la regularización de los vendedores ambulantes, en dar sostén y regularidad incluso a los cuidacoches, en todo ese plan que ha hecho la Intendencia en estos años, tenemos que pensar, porque cuando nosotros definimos eso hay que definir una política clara hacia las pensiones, hay que definir una política clara hacia el comercio, hay que definir una política hacia la gastronomía, y hay que realmente poner un énfasis muy importante, y por ahí está Lilian, que le mando un abrazo. Hay que poner un énfasis muy importante en lo que es el turismo interno, porque ese turismo interno va a ser clave
porque por mucho tiempo el turismo internacional va a estar comprometido con estas medidas. Entonces, ahora más que nunca hay que fortalecer el turismo interno, y para eso Montevideo tiene que ser el centro del turismo, tiene que ser no solamente la capital del país, sino el lugar donde se centralicen las propuestas turísticas para los uruguayos. Creo que en ese sentido hay que trabajar con el gobierno argentino en políticas de salud acordadas, en sistemas de control sanitario acordados con Argentina, teniendo en cuenta que esto hoy con el gobierno brasilero es prácticamente imposible hacerlo, pero con el gobierno argentino se pueden acordar protocolos sanitarios que permitan adelantar lo antes posible el turismo entre algunas ciudades argentinas y las ciudades de todo el país, entre ciudades del interior y ciudades argentinas, y entre Montevideo y ciudades argentinas. Creo que esto tenemos que entender que acá estamos hablando de empleo, estamos hablando de producción, estamos hablando de generar formas de lograr que sobreviva la gastronomía, que sobreviva el comercio y que por lo tanto haya lugar para que los uruguayos salgamos adelante de esta crisis. Entonces creo que en la medida de que se vayan dando medidas de apertura en las medidas de aislamiento y se puedan establecer acuerdos y protocolos sanitarios, una de las prioridades es esta. Nosotros tenemos que mirar hacia Buenos Aires en los próximos años más que nunca y establecer una política de turismo capitalino audaz, que busque un vínculo con Buenos Aires mucho más intenso que lo que hemos trabajado en estos años, porque otras formas de turismo van a ser muy difíciles de establecer. Creo que cuando hablo de empleo y hablo de priorizar lo social, estoy hablando de las viviendas, estoy hablando de que la Intendencia, si bien no es la responsable de generar viviendas, tiene a través de la cartera de tierras que tiene y a través de la relación con el cooperativismo, tiene que promover la vivienda para los jóvenes. Montevideo tiene que ser una ciudad donde los jóvenes quieran radicarse, donde quieran venir a vivir, y en ese sentido tiene que ser aprovechar lo que fue la respuesta del Uruguay a la pandemia para hacer una referencia para el continente en cuanto a un lugar seguro para venir a instalarse, para venir a invertir y para emprender. Una de las claves de la lucha contra la pandemia fue el desarrollo científico que tiene el país, por lo que fue la inversión que hizo los 15 años de gobierno se hicieron en investigación científica y en la Universidad de la República, en la UTU. Eso que nos permitió la inversión en tecnología, que nos permitió que científicos uruguayos estudiaran genéticamente los que ahora se sabe son los 4 virus que se caracterizaron en nuestro país, diseñaran elementos de diagnóstico, estuviéramos en condiciones de realizar casi 1000 test por día, gracias a todo el desarrollo del Instituto Pasteur, el rol de la ANI, el rol de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de la República, eso que permitió que nosotros pudiéramos trabajar en conjunto y que los científicos nuestros estén ahora encabezando las medidas que se están tomando. Ese rol también nos puede ayudar a ser un polo de atracción para los científicos de la región, y Montevideo en eso tiene que tener un lugar, tiene que tener un plan de atracción de los jóvenes en ese sentido, y tiene que evitar viviendas para ellos. Viviendas para los jóvenes significa que no tenemos por qué seguir pensando en modelos que ya no son prioritarios, sino que pueden haber un cohousing donde los jóvenes compartan determinados elementos en la vivienda, donde compartan la producción de alimentos, donde compartan huertas orgánicas, donde compartan el procesamiento de la basura, donde compartan la limpieza y donde tengan la privacidad y compartan, por supuesto, también
el teletrabajo o la utilización de Internet y tengan lugar de privacidad en sus habitaciones. Esto mismo estamos pensando desde la Intendencia y hay una propuesta muy interesante en la Ciudad Vieja del grupo de mujeres de edad avanzada. Hay que buscar alternativas para las personas de edad avanzada, de la tercera edad, personas mayores. Las casas de salud no son la mejor alternativa. Ustedes saben que menos del 5% de la gente que está en las casas de salud está por decisión propia. Entonces hay una situación que nosotros no la vamos a resolver, no nos engañemos de que eso se va a resolver con controles o se va a resolver con habilitaciones, habilitando o inhabilitando. Eso se va a resolver si como sociedad generamos propuestas diferentes. No puede ser que después de los 65 años vivir sea un estorbo. Tenemos que tener un lugar para la gente mayor y en eso la Intendencia, la ciudad tiene que pensar en eso. Tiene que buscar en el Montevideo rural soluciones, buscar lugares donde la gente mayor se pueda sentir útil y viviendas compartidas, como hablábamos hoy, donde compartan elementos comunes y donde pueda haber, sí, una auxiliar de enfermería, puede haber la figura de un portero que ayude en cuestiones de mantenimiento, de arreglo, de forma compartida, que cada uno tenga su vivienda, pero puedan compartir lugares comunes, donde los nietos puedan ir a visitar, donde los jóvenes pueden ir a visitar, en algo similar a la excelente experiencia que ha hecho el BPS en las viviendas para jubilados. Creo que la Intendencia tiene que pensar en estas cosas, tiene que pensar en cómo promover el comercio. Creo que para todos los lugares de venta de comidas, gastronómicos, la Intendencia debería buscar la posibilidad de generar un plato a un precio reducido, que de alguna manera se pueda promover, se pueda pagar, se pueda ayudar a que ese plato se emprese, en vez de que sean solo soluciones generando canastas o generando ollas populares, que los bares, los lugares de venta de comida que puedan darle a la población un plato de guiso, un plato caliente, un guiso de lentejas, algo que esté de comida balanceada, que ellos tienen condiciones de hacerlo a precios mucho más bajos incluso que lo puede hacer a veces una olla, por las facilidades que tiene la estructura para hacerlo y el personal para hacerlo. Se puede comprar ese plato por parte de la Intendencia, por parte de organismos del gobierno y favorecer el acceso a una alimentación a un precio reducido, como se ha hecho en otras ciudades del mundo en situaciones de crisis, con un plato de comida, un pedazo de pan y un vaso de vino, que tengan una posibilidad de contener, que no toda la solución sea la olla popular y las canastas, que veamos formas de que a la vez que estamos dando un plato de comida en buenas condiciones, con buenos niveles sanitarios, estemos ayudando a la gente que está con riesgo de cerrar, de comercios que están con riesgo de cerrar y con gente que va a quedar en la calle si no hacemos algo. Un punto fundamental en esto es el transporte. Para mí en estos momentos es uno de los puntos más graves, con la situación actual, con la pérdida de venta de boleto en estos 2 últimos meses, con la caída del precio del boleto en estos 2 últimos meses. Hay empresas de transporte que están con un riesgo muy grave de tener que cerrar y no poder recontratar gente que hoy está en seguro de paro. Si el gobierno nacional no hace una inversión, un aporte concreto para salvar al transporte, el transporte colectivo capitalino va a sucumbir. Y si sucumbe el transporte colectivo, se para la actividad productiva, se para la construcción y se para el estudio, la posibilidad de los jóvenes de transportarse dentro de la ciudad. Es decir, la construcción del tejido urbano depende del transporte. Entonces, no estamos hablando de solamente mantener el subsidio al boleto. Por supuesto que el subsidio hay que mantenerlo y tiene que ser una lucha clave, pero estamos hablando de más, de que el transporte colectivo hay que lograr apoyarlo económicamente. Y en eso el gobierno nacional tiene que jugar un rol,
pero también la Intendencia lo tiene que jugar. Tenemos que buscar instrumentos para ahora actuar de forma solidaria, porque el transporte no es que no sea un problema de la Intendencia. El transporte es un elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de ciudad. Y si nosotros nos desentendemos y consideramos que estos problemas, la vivienda, el empleo, la seguridad, el transporte, son problemas del gobierno nacional, que ahora nosotros perdimos y ahora que se arreglen con estas cosas, si esa es la actitud, nosotros estamos en contra de nuestros principios, de nuestros valores y de la población. Nosotros no tenemos esa forma de ver la política, no tenemos esa forma de ver la sociedad. Nosotros priorizamos por encima de todo el bien común y vamos a buscar por encima de todo acuerdos, sentarnos en una mesa, dialogar con el ejemplo que están dando nuestros senadores, nuestros diputados en la negociación en el Parlamento. Con esa cabeza tenemos que trabajar también desde la Intendencia. Yo creo que todo esto tiene que hacerse en una agenda metropolitana. Tenemos que sentarnos, Yamandú, Orsi, nosotros, San José, tiene que haber entre estos 3 departamentos una agenda común para resolver los problemas de transporte, para resolver también en el futuro los problemas de la basura, porque es fundamental priorizar lo social, pero la ciudad tiene que seguir estando limpia. Nosotros tenemos que limpiar Montevideo. Lo que dije ayer, que provocó algún malestar, es porque he vuelto a trabajar en el Maciel como neurocirujano en estos 15 días y veo la ciudad vieja sucia. Y lo dije porque la que limpia esa zona es una empresa privada. Y lo dije mostrando que la privatización de la limpieza de la basura no es la solución. Las soluciones a los problemas de la limpieza nosotros las tenemos que buscar colectivamente, tenemos que descentralizar realmente, tenemos que priorizar y levantar el gobierno, los municipios de Montevideo, los consejos vecinales, descentralizar la recolección de la limpieza y la limpieza de la ciudad, porque no es solo la recolección, de la basura, no es solo recoger la basura, limpiar la ciudad es limpiar las veredas. Y a mí no me interesa, me interesa sí, pero no me conforma la respuesta de que las veredas no sean un problema nuestro. Si las veredas no están limpias, si las veredas están rotas, no hay cuidado del ciudadano y las ciudadanas. Si las veredas están rotas, no podemos hablar de una ciudad accesible, no podemos hablar de una ciudad solidaria, no podemos hablar de una ciudad amable. Esas son preocupaciones que tiene que tener el intendente también. Entonces, la forma de solucionar esto es con la microgestión, es con el control, es con el recorrido. Estoy convencido de que por el hecho del aislamiento, de que mucha gente de la Intendencia ha tenido que quedarse en las casas, los sistemas de control han caído, han disminuido, y eso explica que no haya un control correcto de lo que las empresas privadas están haciendo en la ciudad. Entonces, para mí es fundamental, cuando nosotros hablamos de planes de futuro, pensar en cómo lo vamos a hacer. No es solamente las ideas que tenemos en Montevideo, es cómo vamos a hacer estas cosas. Nosotros sí queremos jugar en primera, porque una cosa fundamental, una cosa maravillosa que lograron estos 15 años de gobierno del Frente, es que nosotros salimos de la modorra esa, de ese adormecimiento de pensar de que éramos un país de cuarta, de que nosotros estábamos para sobrevivir, que éramos un país gris. Nosotros teníamos la idea de que éramos un país gris. ¿Cuándo se nos iba a ocurrir que íbamos a lograr trazabilidad del ganado a nosotros? ¿Cuándo se nos iba a ocurrir que íbamos a ser los primeros en tener 5G? Que íbamos a tener fibra óptica? Que los escolares nuestros iban a tener una computadora por niño? Que íbamos a ser los primeros en tener estas cosas. ¿Cuándo se nos iba a ocurrir que le íbamos a jugar de igual a igual a Inglaterra, a Italia otra vez en un mundial? Que íbamos a tener la celeste que tuvimos, que íbamos a tener la participación en los Juegos Olímpicos que hemos tenido. Todo eso se nos habían olvidado porque una parte de la política derecha, una política reaccionaria, es
el adormecimiento colectivo, y es un grupo de gente pidiendo a través de cambios en los puntitos del dólar ser más productivos y que no quieren invertir en tecnología, no quieren invertir en renovación. Nosotros logramos establecer eso. No perdamos la capacidad de pensar en grande en la ciudad, por más que sepamos y somos responsables de que no quede gente atrás, somos responsables de cuidar a la población, de generar empleo, de generar vivienda. Nosotros no vamos a resignarnos a que la ciudad de Montevideo sea la mejor capital. Nosotros no nos vamos a resignar de que Berna sueñe con ser Montevideo. Eso lo seguimos pensando. Queremos una ciudad linda, limpia, una ciudad ecológica. El proyecto del Pantanoso tiene que seguir, tiene que terminarse el proyecto del Miguelete, tenemos que recuperar los humedales, tenemos que lograr un procesamiento de la basura mucho más ecológico y respetuoso con el ambiente, tenemos que lograr el proyecto del Capurro de la playa, tenemos que lograr construir una ciudad en el cerro que realmente aproveche la maravilla, la belleza que tiene esa zona, el bosque que puede crecer allí, la zona natural que tiene el cerro y extender la ciudad hacia el oeste. Tenemos que tener un transporte colectivo que le gane al auto, tenemos que tener un plan sanitario con las policlínicas, que las policlínicas de la Intendencia logren en los vacíos que todavía tiene el sistema de salud, en la atención a las personas con adicciones, en la atención a las personas con problemas de salud mental y en la atención de las personas víctimas de violencia doméstica, nosotros desde las policlínicas zonales podemos hacer mucho y para todo esto el gran elemento amalgamador de toda esta política, ¿quién es? Es la cultura. Si nosotros logramos un fomento, seguir apostando a la cultura en Montevideo, nosotros podemos construir todo esto, primero a través de una construcción cultural colectiva de amor a la ciudad. Eso es actitud Maciel, actitud Montevideo, perdón. Eso es actitud Montevideo, porque eso fue lo que se hizo en el Maciel. Se logró querer al hospital, y que todo el mundo pusiera ese sentimiento de amor y de pertenencia por encima de los problemitas que todos tenemos en el día a día, de las miles de justificaciones que todos tenemos día a día para no hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, en la ciudad, en el departamento, lo primero que tenemos que lograr es querer a la ciudad, y no logramos ese querenciamiento, ese amor a la ciudad, si la vendemos solamente como que la pandemia nos destruyó la ciudad y que lo que vamos a hacer en estos 5 años es solamente recuperar los destrozos. No, nosotros tenemos que lograr un sueño real, un sueño concreto, con proyectos que se puedan hacer en 3 años. No, está bárbaro tener planes de a 20 años, pero nosotros necesitamos proyectos que se puedan realizar y concretar en 3 años. Y por eso todo el proyecto que hay, que nos va a quedar en la zona que deja el Mercado Modelo, hay que aprovecharlo. Por eso tenemos que aprovechar el proyecto Pantanoso y crear en la desembocadura del Pantanoso una opción interesante para la ciudad, y hay ideas muy buenas que estamos trabajando en ese sentido. Y por eso, para todo el área de Montevideo Rural, que yo sé que Betty está por ahí conectada, tenemos que tener una política audaz de promoción de la producción orgánica, de darle a Melilla el lugar que tiene que tener como polo orgánico. El valor de la producción orgánica va a ir creciendo en el mundo, más aún en la situación de pandemias que estamos viviendo. Uruguay como productor orgánico puede ser un diferencial fundamental, y nuestras frutas, a través de la unidad ahora que se está terminando, vamos a estar en condiciones de poder exportar y tener una política exportadora de frutas. Ahí vamos a poder bajar el precio de las frutas y las hortalizas que llega a las mesas de Montevideo, porque los montevideanos comemos en frutas y hortalizas, a pesar de que se producen acá al lado, en el Montevideo rural,
comemos el 50% de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para frutas, y hay zonas de Montevideo que no llegan ni al 10% del consumo que deberían tener. Eso también es construcción de la Intendencia. Por eso yo lo que les pido es que hagamos un enorme esfuerzo por ganar en esta Intendencia, por trabajar en la idea de que vamos a hacer una Intendencia solidaria al lado de la gente. Como lo hemos dicho otras veces, vamos a construir desde abajo, desde los barrios, desde los consejos vecinales, desde las organizaciones sociales, desde los clubes culturales, de los clubes sociales, desde las comparsas, desde las murgas, desde todas las construcciones que tenemos los montevideanos de barrio, vamos a construir desde allí. Revolución de respeto es que no hayan invisibles, que no haya gente que no las veamos, porque nosotros no saludamos al que no vemos, al que pasamos por al lado de él y no sabemos que existe. No van a haber invisibles en nuestra ciudad, no van a haber invisibles en nuestro departamento, pero también tenemos que construir una capital de sueños, de excelencia, y para eso los invito, y bueno, creo que todo esto se puede lograr. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Álvaro. Tenemos montones de preguntas para contestar que van dirigidas para vos, para Mario también, al que le voy a habilitar el micrófono. Vamos a buscarlo. Mario, te mandé ahí, a ver si nos acepta. Ya estoy aceptado, atento muy y aceptando. bien. ¿Estuviste leyendo el chat? Contame, mientras hablaba Álvaro. Sí, hay Más una o pregunta que me gustaría reflexionar un poco, que es la de la posibilidad de que una vez aprobado lo que salga de la ley de urgencia, si nos vamos a embarcar en temas de referéndum y de mecanismos de democracia directa. Y la verdad que nosotros pensamos que son cosas que hay que tratar con mucha cautela, pensarlas muy bien, porque el Frente Amplio hoy no puede darse el lujo de dar un paso en falso. Primero hay que ver qué es lo que sale como ley de urgencia, porque si realmente logramos que no salgan algunas cosas muy gruesas que son las que de alguna manera atentan más contra la sensibilidad de los uruguayos en general, me refiero a la desmonopolización de los combustibles, a imponerle a Antel que abra su infraestructura, etcétera. Bueno, hay que ver si eso sale o no sale. Existe una chance de que esas cosas no se aprueben. Hay que ver qué es entonces lo que sale. Esta discusión obviamente hay que darla posteriormente a eso, hay que ver qué contenido real va a tener la ley llegado el caso, y ahí evaluar. Yo no veo factible ir a un referéndum contra toda la ley, contra, no sé, 400 y pico de artículos. Creo que eso sería muy débil, y además que estamos en un marco de pandemia, con lo cual buscar la voluntad de la gente va a ser mucho más complicado, sino que hay que ver en concreto si hay temas que efectivamente impliquen no solo ameriten, sino que impliquen la posibilidad de que avancemos en esa dirección. Hay que ver qué aliados podemos tener en algunos temas. Todas esas cosas hay que valorarlas una vez que sepamos qué es lo que sale y qué es lo que no sale de la ley, y con qué potencia política va a salir el Frente Amplio también de este proceso. Por lo tanto, no hay que descartar ninguna herramienta, por supuesto, esa amenaza está sobre la mesa para quienes están hoy trabajando en la ley de urgencia del lado de la coalición, pero creo que también tenemos que ser cautos, no apresurarnos y entender primero qué es lo que va a salir efectivamente de la ley, después evaluar en función de eso qué aspectos puntuales de la ley pueden ser objeto de un mecanismo de democracia directa y qué aliados podemos tener en esos temas, ¿verdad? Porque, reitero, el Frente Amplio tiene que ser muy cauteloso a la hora de dar estos pasos, porque no podemos dar pasos en falso, porque después lo vamos a pagar caro en el proceso político posterior. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, andás por ahí, te voy a reiniciar el audio porque también tenemos preguntas para vos. El escenario de la ciudad también es otro, dicen por acá, debemos trabajar en la proyección de las consecuencias y nuestras propuestas deben
venir por ahí. Arriba Álvaro. Te mandan saludos, les mandan saludos a todos desde Facebook. Cristina Piñeiro, Ivonne Lecomte, Adriana Ferrán, Luisa Martínez. Bueno, tenemos mucha gente conectada. Muchas gracias a todos. Una cosita más Sí. que anda por ahí, porque Adolfo Sí. ahí me está planteando en privado Sí. si tengo la posibilidad de realizar un debate con compañeros de Artigas, y quiero decirle que ya está agendada la reunión a través de Leandro dos Santos, una reunión en estos días con los compañeros de Artigas, del Frente Amplio, a donde obviamente también tienen que estar alertas y participar los compañeros de Fuerza Renovadora en esa instancia. Perfecto. Tenemos acá una pregunta para Álvaro. Si bien las policlínicas municipales fueron incluidas como tantos otros programas sociales, luego de entrada a la democracia y debido a la gran crisis de la salud, en estos últimos años siguen activas debido al excelente funcionamiento de ACE, fueron perdiendo la fuerza. Las vas a tener en cuenta para volver a fortalecerlas debido a los cambios para mal en ACE y el MSP. A ver, si te tenemos por ahí, Álvaro. Yo estuve Te repito la revisando pregunta. las preguntas. No. Estuve revisando las preguntas. Creo que algunas las fui contestando después del momento que se hicieron. Por ejemplo, lo de la propuesta para la zona donde está el mercado modelo. ¿Dónde está el mercado modelo? Ahí está, hay una propuesta que vamos a alargar. Vamos a mantener un poquito un nivel de suspenso ahí. Pero hay una muy linda propuesta que estamos armando, y también como adelantaba, para lo del proyecto Miguelet, del Pantanoso, y después, y hay algunas propuestas con respecto al cerro también muy interesantes, y después lo de las policlínicas, creo que lo dije ahí al pasar también, de que Sí. creo que las policlínicas tienen que tener un rol, tratar de no intentar sustituir lo que hace una policlínica de ACE. Tengan en cuenta, este es un tema que tengo que controlarme porque me podría ponerme a hablar una hora, pero tengan en cuenta que las policlínicas de la Intendencia no dan medicación, y a su vez no dan medicación y no pueden comprar determinados insumos, o no tienen determinados insumos que son fundamentales para realizar procedimientos, curaciones, una serie de cosas. Con lo cual, nosotros tenemos que buscarles un lugar, que es eso que yo planteaba. Hay toda una parte que se puede realizar en salud mental muy interesante. En cuanto a la entrega de medicación, la entrega que la DEA hace, pero que se suministra a través de esas policlínicas, y en el trabajo en adicciones, con las poblaciones de riesgo allí, la Intendencia también puede cumplir un rol. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, pero y hay algunas innovaciones que tienen que aplicarse rápidamente. No puede ser que estén desconectadas de la historia clínica electrónica nacional. Deberían estar en contacto, porque cuando se recibe cualquier persona en las policlínicas de ACE, deberían poderse rápidamente acceder a qué historia clínica tiene y qué medicación está recibiendo. Perfecto, creo que quedó contestadísima y nos dejaste en el tintero ahí un Jorge suspenso de qué es lo que va a pasar con la zona del mercado modelo, que creo que la pregunta la había hecho Diego Olivera, que le mandamos un saludo enorme. Gracias por Vamos a sumarse. vamos a armar una lista de propuestas para Montevideo, que las vamos a alargar un poco más adelante. Perfecto. Bueno, tenemos la lista de los compañeros que van a hablar, que pidieron la palabra, tenemos la lista completa. Antes tengo por aquí a Enrique Pintado. A ver, Quique, ¿estás? No se te escucha, Quique, estás silenciado, vamos de nuevo. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí.
Desde Washington, Estados Unidos, nos acaba de dejar el economista Luis Porto, que quiere agradecerle a Mario, a Álvaro y a todos nosotros lo que le pareció una excelente reunión. Era solo eso. Dale, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Nos pusimos internacionales. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la lista de los 10 compañeros que pidieron la palabra. Pidieron más, pero la verdad no podemos con todos, así que la resumimos a 10. Tenemos en un principio, que ya te voy a buscar por aquí, Lidia Cantú. iPhone de Lidia, asumimos que es este. Lidia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Hola, todos? buenas. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. excelente jornada, la verdad, que me sumo a felicitar a los 3 oradores y a la organización. No puedo decir más que la actitud del compañero Villar es la actitud del Hospital Maciel y es la actitud de Montevideo, y yo sigo afirmando que esa tiene que ser nuestra actitud. Actitud Montevideo tiene que seguir siendo nuestra punta de lanza, que en este momento tiene que ser una actitud solidaria, está bien, sí, pero tenemos que pensar que esperemos salir pronto de esto, y ojalá que no tengamos que pensar solamente en la solidaridad, ¿verdad? Tenemos que pensar en la generación de trabajo, como dijo, en la educación, en el respeto y en la empatía, en la cultura y en la creatividad. Tenemos que promover creatividad y cultura. Tenemos que estar pensando en una administración con transparencia, con compromiso, mejorar al Montevideo que queremos en la limpieza fundamental, lo que decía, en la limpieza de las veredas, de las calles, pero educar en la limpieza, educar en la transformación de lo que es la basura. Tenemos que empezar a reciclar. No puede ser que ciudades como Porto Alegre, que está tan cerca y capaz que es tan parecida, puedan reciclar en 3 o en 4 a la basura y nosotros sigamos tirando todo junto en un contenedor. Tenemos que aprovechar esa basura mejor y generar empleos con eso, ¿verdad? No solo estuvo muy bien sacar los carros de la calle y darles una moto, una bicicleta con carro. Tenemos que generar trabajo con eso. En la basura hay mucho dinero y hay mucha gente que vive de eso, pero en muy malas condiciones, ¿verdad? Tenemos que educar y trabajar en eso y tener el compromiso de la Intendencia para ayudar a esas personas. Tiene que ser un Montevideo inclusivo y cercano, y por eso me pareció muy bien todo el tema del transporte, ¿verdad? Pero no solo el transporte el del ómnibus, tenemos que pensar en que tenemos que tener taxis más amables. La mampara, Villar mejor que nadie sabe los destrozos que producen en las personas, en las caras, en los cráneos, los accidentes de tránsito con mamparas, ¿verdad? Tenemos que sacar eso, y entonces sí, un Montevideo más seguro para que los trabajadores del taxi no necesiten tener esa mampara que al final va en contra, va a favor de ellos, pero va en contra de la persona que se toma el taxi, ¿verdad? Tenemos que pensar en muchas cosas y generar oportunidades para las personas, oportunidades para que aprendan a trabajar en una huerta orgánica, y capaz que nuestras plazas pueden ser lugares donde haya enseñanza y cultivo, y los montevideanos puedan llevarse de ahí sus plantas para poder cultivar en su casa, ¿verdad? Y que los niños aprendan eso también de nosotros. Es la ciudad más importante, es la capital, es el 50%, y con el conurbano más del 50% de la población del país, que vamos a tener que interactuar por supuesto, con las intendencias vecinas para poder generar una mejor vida para los montevideanos y para las personas que estén bajo la incidencia o bajo la cultura de lo que va a ser nuestra próxima intendencia. Yo quiero decir solamente que me contagió, por supuesto, esa actitud positiva, esas ganas de siempre ir a más, y sobre todo eso que me dio como la sensación de que vamos a tener la oportunidad de sentir el orgullo transformador de una persona que puede estar a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo, con un gran equipo que estoy segura que va a acompañar. Así que lo que tenemos que hacer es seguir más adelante con otras de estas charlas, pero invitando a nuevas personas, porque es fundamental que la gente conozca a Álvaro. La gente que conozca a Álvaro no va a tener ninguna duda en votarlo. Así que me siento muy contenta también de haber promovido la candidatura de él desde esas firmas que juntamos a fin de año, y haberlas llevado ese día, último día
casi de diciembre, para que él aceptara ser el intendente de los montevideanos los próximos 5 y ojalá que también los próximos 10 años. Nada más y muchas gracias, compañeros, por esta charla magnífica. Bueno, Lidia, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, te tengo ahí, Álvaro, habilitándote el audio. Sí, yo quiero seguir escuchando. Te dejo habilitado por si agradezco. querés hacer alguna intervención. Bien. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Tomé nota Lidia. de todo esto que dijo Lidia. Muy bien, la segunda intervención entonces, vamos a buscar a Raúl. A ver si estás por acá. Hola. Raúl no está. Mientras vos buscas eso, lo del taxi es muy interesante, lo de la mampara, es un tema para pensar. Hoy la tecnología permite que el taxi envíe fotos de la persona que sube, incluso podría de alguna manera buscarse, establecer lugares de ascenso. Hay medidas que pueden, junto con el hecho del uso masivo de la STM en los taxis, pueden hacer que la seguridad permita ir hacia la eliminación de las mamparas. Todos los estudios que hace la industria del automóvil para estudiar la seguridad de los ocupantes del vehículo, todos esos estudios que demandan millones de dólares de inversión, se tiran por tierra cuando se coloca dentro del vehículo una mampara, ¿no? Eso cambia la capacidad de formación del vehículo e impacta directamente en el riesgo de sobrevivir un accidente de tránsito para los ocupantes traseros, sobre todo. Así que es algo que ha salvado sin duda muchas vidas en todos estos años, pero también ha costado unas cuantas en cuanto a los daños que han provocado, ¿no? Sí, yo creo que me parece muy interesante que ese tema esté arriba de la mesa. Totalmente. Muy bien, bueno, seguimos buscando a Raúl. Raúl no aparece. Así que vamos a pasar. Viene al final. Vamos con Matías Larrique. A ver, Matías Larrique. Hola, ¿cómo están todos? La verdad que muy lindo escuchar, muy contagioso todo lo que hablaron. Soy un gran partidario de la densificación de la ciudad, de acercar a la gente a los lugares que ya tienen buenos servicios. Es algo que me entusiasma mucho ir por ese camino. Es medio difícil a veces no ser autorreferencial cuando uno habla, pero bueno, personalmente desde que me pude ir a vivir solo, lo primero que hice fue ir a la Ciudad Vieja, porque era como, para mí era como, me iba de Carrasco a la Ciudad Vieja, algo que me entusiasmaba vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Y lo primero que noté, y tomo un poco de lo que hablabas, lo que salió en los medios hoy de la mugre, pero que no es solamente una contaminación de material, sino que hay una contaminación mucho más integral, que fue lo primero que noté, que es la contaminación sonora. Y el principal problema que yo captaba no era ni de la gente, ni a veces que se quejan de las fiestas, que los boliches, no. La banda sonora de la Ciudad Vieja eran las sirenas de garage. Y eso me impresionó muchísimo, que a cualquier hora de la noche saltaran sirenas de garage a niveles que no entendía yo por qué yo vivía en un cuarto piso y tenía que escuchar una sirena de garage
de un edificio de garajes que tenía 9 pisos al cual entraban y salían autos constantemente, y cada vez que entraba y salía un auto o una persona sonaba una sirena de garage. Y no puede ser que caminemos por la calle Rincón o cualquiera y no dejemos de escuchar en continuo una sirena. Me parece que eso es una locura de la ciudad que debería cambiarse. Me parece un despropósito. Entonces, como decía, creo que la contaminación es mucho más integral que simplemente la basura, o llegamos incluso a cosas mucho más indignas como heces humanas, ¿no? Que me parece que no las podemos tapar con un dedo. Es una realidad que la ciudad tiene su problema de contaminación grande. Sin embargo, destaco que es una ciudad que está hermosa. Uno la disfruta mucho, pero bueno, hay muchas cosas para mejorar. Y un poco vinculado a esto es que cuando en su momento yo estaba en la Ciudad Vieja, hice una denuncia por los molestias sonoras, demoraron 14 meses desde que yo hice la denuncia en el comunal a que alguien del CIME decidiera tomar una medida y las medidas de ruido superaban los máximos de ruido permitidos. Pero pasaron 14 meses de quejas y de insistencias. Eso tampoco puede pasar, me parece que el ciudadano te va a esperar 14 meses para que alguien vaya a ver si lo que está pasando es cierto o no. Eso por un lado, que me parece capaz que es súper banal hablar de esto cuando hay gente que está pasando horrible por otras cosas, pero bueno, a veces son oportunidades que tenemos de comentarlas. Y lo otro que me parece que quiero destacar es la labor que está teniendo TV Ciudad en este momento de ser un medio de comunicación, el único que hay en este momento por fuera de los poderes económicos y políticos de la derecha, y que estaría buenísimo ir pensando que así como ahora creo que tiene un radio de alcance de unos 60 kilómetros de Montevideo, si no me equivoco, capaz que estoy equivocado, que tenga más presencia en el resto del país, si es que eso se puede, dado que es una televisión de Montevideo. Pero me parece que puede en algún momento, si se desarrolla, ser la voz de una gran parte de la población del país, por no decir el 40 y pico % de la población, que cree que la idea política no es la que está en este momento en el gobierno. Y cedo la palabra. Muy bien, venía por el lado de opinión, Matías, muchas gracias. Vamos entonces a buscar a nuestro siguiente. Tenemos a Charo anotada. Buenas. Bueno, muy cortito. Primero quiero felicitar esta iniciativa. Llegamos casi a 190 y pico con los de Facebook, es decir, es una oportunidad que nos está dando esta pandemia de poder llegar, concentrar, dialogar, estar, ver, opinar y también formar, hacernos la cabeza de qué es lo que queremos para nuestro país en general, pero en este caso en particular para Montevideo. Entonces, en lo que tiene que ver con Álvaro, y siguiendo un poco, como había empezado Mario su charla, ¿no? Acá estamos hablando de una nueva etapa, pero de una nueva etapa con un frente amplio, como frente amplistas que somos, con un gobierno que lo perdimos. Somos una oposición responsable, una oposición seria, una oposición constructiva, que ahora tenemos otro momento, digamos, donde establecer un diálogo con la ciudadanía, que es en Montevideo. La candidatura de Álvaro, que me congratulo en haberla apoyado de un primer momento, cada día me reafirmo más en la excelencia de esta candidatura, pero es una excelencia no por alcahuetear a Álvaro, pero es una excelencia no desde el discurso o de la presentación estética o marketinera del tema, es una excelencia en cuanto a la propuesta, uno lo escucha y realmente tiene una profundidad, no solamente el pensamiento en cuanto a su postura ideológica, cómo se plantea
frente a ser un gobernante departamental, pero un gobernante al fin, sino con las propuestas que trae. ¿Cuál es, digamos, el desafío brutal que él me plantea a mí, ciudadana común de un barrio de un municipio de Montevideo? Un municipio de Montevideo justamente que está en este momento en poder del Partido Nacional. Me plantea el cómo hago yo para bajar, yo ciudadana común, para bajar todo esto a una propuesta concreta, más digerible, más visualizable, para bajarla a todos mis vecinos, para bajar a territorio a los 8 municipios, en concreto, con propuestas y con una visibilización de qué es lo que está ofreciendo, en concreto para esos municipios, además de para todo el departamento, para que eso que decía Mario, ¿no? Cuando uno lo conoce, lo compra, se enamora. Pero para eso hay que conocerlo, y para conocerlo tenemos que bajarlo a territorios que son hostiles a veces. Estos conversatorios que yo hoy por primera vez vi que se iban a empezar a hacer, pueden ser temáticos, porque tiene también mucho que ver con áreas o con grupos humanos de determinado interés, pequeños comerciantes, academia, etcétera, etcétera. Pero tiene que también, hay que encontrar la forma para que eso baje también a los territorios concretos. En lo que tiene que ver con el municipio en concreto, por ejemplo, hay proyectos del Frente Amplio muy concretos en cuanto a lo que tiene que ver con el corredor de Barofio, con lo que tiene que ver con plan de asentamiento cero, iniciativas que las conoce Álvaro, porque entiendo de que la candidatura de Álvaro no es una candidatura solo de su persona, es una candidatura de un equipo, hay mucha gente atrás que está trabajando con él. Entonces, me importa que él me diga a mí cómo hago yo, ciudadano, en mi territorio, para hacerlo conocer, para bajarlo a tierra y para conseguir esos votos, porque en definitiva esto se traduce con votos, que lo lleven a él a ser el intendente de Montevideo. Así que es más un requerimiento: ayúdame, Álvaro, a hacerte conocer en el municipio. Genial, Charo, muchas gracias. Estás tomando nota, ¿verdad, Álvaro? Vamos acá, tenemos a Raúl, ¿lo encontramos? Buenas. Hola, buenas. Acá estaba saludando hacía Bien. rato. No ¿Me se escuchan? veía. Se escucha, se escucha. Bien. No, saludo obviamente la instancia, la verdad que es un éxito. Quiero felicitar a los compañeros que están atrás de la organización de esto, porque realmente, esto como la tele, ¿no? Detrás de cámaras hay un trabajo importantísimo de un grupo de compañeros que hace días que están metiéndole pilas a esto. Agradecer la intervención de Mario, la de Quique, muy atinada, y bueno, ni hablar la de compañero Villar. Yo me imagino un próximo gobierno departamental del Frente Amplio donde se profundice aún más y se lleva a la concreción aún más la descentralización. Me imagino un equipo de gobierno integrado por el intendente, los 8 alcaldes o municipios, su equipo más directo de colaboradores y una junta departamental legislando. Pero yo creo que gran parte, seguí con mucha atención el planteo de Álvaro, y gran parte de la concreción de todos los planteos que estás haciendo pasan fundamentalmente por la descentralización y el trabajar codo a codo con los municipios, y obviamente ver qué es lo que está sucediendo con el presupuesto para los municipios y qué partidas son las que llegan. Lo que mueve al ciudadano, sobre todo de Montevideo, digo, pero de cualquier departamento, pero particularidades tienen todos,
Montevideo tiene la misma cantidad de luminarias que tiene el resto de los 18 departamentos del país sumados. La misma cantidad de luminarias, si no tiene más. Y tenemos luminaria muy vieja aún. Hay que avanzar en el cambio de las luminarias, ir al LED, ir a la energía renovable, explorar por ese lado. Sin duda el tema de las veredas reparadas y limpias tiene que ser resorte de los municipios, pero hay que dotar de presupuesto a los municipios para eso. Son los ejes fundamentales que creo que debe tener una gestión, una nueva gestión de gobierno departamental del Frente Amplio, ojalá en manos del intendente Álvaro Villar. Transporte, iluminación, una ciudad amigable y mucha cultura. Mucha cultura, porque la sensibilidad del gobierno nacional de turno no es la sensibilidad que tenemos los gobernantes de izquierda y los progresistas. Y la cultura creo que se va a ver afectada, y Montevideo va a tener que seguir marcando el rumbo y siendo ejemplo en eso. Y quiero rescatar lo que decía un compañero ahí sobre el tema de TV Ciudad. Realmente TV Ciudad está marcando la diferencia en este momento y va a ser muy útil que TV Ciudad se siga fortaleciendo. No quiero abarcar mucho tiempo más porque son muchos los compañeros anotados y se van a ir bajando de a poco la audiencia, y me gustaría después tener un cierre de Álvaro. Así que bueno, saludo y remarco eso, ¿no? Presupuesto a la descentralización y los municipios. Muy bien, perfecto. Descentralización y cultura. Vamos entonces, tenemos a Betty Francia. Te voy a buscar, Betty. Betty, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Se escucha, perfecto, sí. ¿Se ¿Nos escucha? escuchás? Bueno, buenísimo, sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, me parece que estas actividades son fundamentales en este momento de pandemia por tener la oportunidad de acceder y de continuar conectados con Álvaro, y me gusta eso de que si lo conocés lo votás, estoy convencida absolutamente. Creo que es el único candidato que tiene una mirada integral de Montevideo, que no deja nada fuera, que considera Montevideo desde el sur al norte, todo, y que eso es clave, porque, como les ponía un ratito ahí en el chat, de gestión ambiental de Montevideo, problema de gestión de residuos, que no hemos podido solucionar, y hay que poder ser críticos también, ¿no? No hemos podido solucionar en los últimos 25 años, alcanza con recorrer simplemente la Ciudad Vieja, y todo el centro de Montevideo y la Ciudad Vieja, para darnos cuenta de que tenemos superpuestos sistemas de gestión, que eso confunde muchísimo a la población, porque tenemos sistemas de contenedores que no dan respuesta clara al problema que tenemos. Tenemos contenedores que hay que tener electroalizado, ver dónde va cada tipo de residuo. No tenemos un sistema de gestión desde el vamos, desde el origen de clasificado, y eso es un problema grave, muy grave, porque eso lo que hace es que a las plantas de acopio de donde trabajan clasificadores llegue basura, no lleguen residuos clasificados, y como decía una compañera al principio, se puede generar empleo digno desde el residuo, desde el clasificado de residuo, y no solamente eso, no solamente que se puede generar empleos dignos, sino que además los clasificadores cumplen un rol fundamental a nivel ambiental, a nivel educativo. Y bueno, y creo que ahí hay mucho para hacer, muchísimo, y ni hablar, como insisto, y siempre hemos hablado con Álvaro, el tema de Montevideo rural, ¿no? Bueno, los alimentos provienen de Montevideo rural, hay muchas chacras, productores, familiares de 10, 11 hectáreas, que tienen ahí una oportunidad de trabajo, de generar empleo genuino también,
atraer el turismo, un turismo diferente. Tenemos en las chacras de Montevideo, bueno, no solo producción, sino además mucho para mostrar y para enseñar y para contagiar a otros. Y en este momento la alimentación y tener un buen sistema de producción es fundamental. Y creo que, bueno, que Álvaro es realmente el candidato que tiene esa mirada, por eso estoy convencida que sería un privilegio para Montevideo poder tener su persona como responsable de la intendencia, y bueno, y creo que es el ideal. Y estoy convencida, lo vengo diciendo hace muchísimo, la mirada integral, la mirada de todo Montevideo, tiene además una forma de hablar desde el respeto, del considerar al otro, que eso para mí es admirable. Es el punto 1 para uno pensar en un candidato, para cambiar incluso la forma de convivencia a nivel, no solo Montevideo, sino a nivel país, dar otra señal. Y en este contexto en el cual el diálogo con el gobierno central es fundamental, yo creo que quien mejor puede negociar, quien mejor puede lograr buenos resultados, sin duda, por lejos, es Álvaro. Otros ya tuvieron oportunidades y otros u otras ni siquiera consideran Montevideo con una mirada como la considera Álvaro. Entonces, bueno, quería aportar eso por ahí. Quiero que sea nuestro próximo intendente. Estoy confiada en que va a ser una maravillosa gestión. Y bueno, y vamos por eso Bien. que faltan unos meses. Vamos a militar para eso, sin duda alguna que vamos a militar todos juntos para eso. Muchas gracias, Betty. Estamos todos de acuerdo en que el que conoce a Álvaro le agrada y lo vota. Tenemos un mensaje de María Julia Muñoz que dice: excelente Álvaro, tiene calidez humana, conoce los problemas de la ciudad y sin duda si todos hablamos de lo bueno que es Álvaro, la gente lo conocerá y le agradarán sus propuestas. Eso estamos todos de acuerdo. Le doy la palabra ahora a Gonzalo Reboledo. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien, el micro es tuyo. Gracias. No sé por qué me hace... Bueno, agradecerle obviamente las intervenciones, obviamente tanto la de Álvaro como la de Mario, la de Quique también. Decir que la charla me pareció pero muy clarificante. Yo solamente quería trabajar uno de los puntos que siempre trabaja Álvaro y que me parece que lo distingue, y que además creo que debiera distinguir a un buen candidato y a un buen intendente, y tiene que ver con la parte humana de la gestión de una ciudad. Yo creo que una ciudad se distingue, una ciudad, podemos identificar el tipo de gestión de una ciudad por cómo tratan los más débiles. Y creo que es el punto de partida para empezar a incidir o para empezar a gestionarla. Y cuando pienso en los más débiles, pienso en este caso en los niños y en nuestros pobladores y nuestros conciudadanos de la tercera edad. Y no solamente en temas vitales, que son importantes, como se habló acá, el tema de los hogares de ancianos, el tema quizás de los centros para la primera infancia, en temas mucho más cotidianos, como son las veredas, por ejemplo, como son el cuidado que se debe de tener la ciudad, o el reparo que debe tener la ciudad para que sea una ciudad habitada y además ocupada por los jóvenes, por los niños y por nuestros ancianos. Yo no tengo ninguna duda que una ciudad en donde los niños anden en la calle, en donde los niños puedan jugar en la calle, es una ciudad mucho más humana y una ciudad mucho más disfrutable. Hoy hemos corrido a los niños de la calle por una cantidad importante de realidades urbanas, y que creo que es reversible, si nosotros tenemos una gestión de la ciudad que sea amigable y además que esté pensada desde los propios niños y desde los propios ancianos. Yo creo que una ciudad que le dé participación a la opinión de los niños, y en esto no estoy siendo nada innovador, porque hay ciudades en el mundo en donde los niños tienen sus propios consejos y opinan qué es lo que quieren de la ciudad, sería una ciudad que le daría más oportunidades, y estoy seguro que todos nosotros disfrutaríamos de una ciudad más segura. Porque los autos andan a la velocidad que andan y el tránsito se ha transformado en una selva, entre otras cosas, porque no tenemos que tener algunos cuidados que antes teníamos. Si tuviéramos niños jugando en la calle, si tuviéramos niños en las veredas,
seguramente sería una ciudad mucho más humana. Y a mí me gustaría disfrutar de esa ciudad y obviamente me gustaría que ya a esta altura, mis nietos, porque mis hijos ya pasaron las edades en las que me estoy preocupando, pudieran ocupar esas veredas y jugar como la disfrutamos quienes tenemos mi edad y más edad que yo. Entonces, yo apostaría y le pediría a Álvaro que obviamente ya lo tiene porque lo escuché en esta intervención y en otras, pero que incorporara también no solamente la sensibilidad por estas poblaciones, sino también la mirada desde esas poblaciones que creo que nos la hemos rifado y me parece que son aportes que serían buenos para tener esa ciudad con esa calidad de vida. Gracias. Perfecto, Gonza, muchas gracias. Allí. Muy bien. Les recordamos que las intervenciones, por favor, si pueden acotarlas a 3 minutos máximo. Y si tienen preguntas también para hacer, así Álvaro les contesta al final. Si tienen preguntas para Mario, que anda ahí en la vuelta, también las pueden hacer. Tenemos la próxima intervención de Nancy Echeverry. Te estoy buscando, Nancy. No está Nancy. Bueno, no tenemos a Nancy, pasamos a la próxima y dejamos a Nancy para luego. Roberto Núñez. A ver si está Roberto. Muy bien. Roberto, ¿estás ahí? Roberto. Bueno, pasamos al próximo. Tenemos a Jorge Hackman. No me hagas pronunciar este apellido, Jorge. Hola. Hola, ¿qué tal? Jorge, Saludos a todos. decime Sí. tu apellido, por favor. JJ está bien, Hackinchuk. Hackinchuk, perfecto. Te dejo el micrófono. Bueno, gracias. Primero que nada, saludo este relanzamiento de nuestro candidato. Y me alegra muchísimo participar de esta numerosa y linda reunión. Felicitaciones a los organizadores. Quiero decir en primer lugar que comparto lo que plantearon tanto Enrique como Álvaro como Mario, e incluso los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Todo lo planteo en los distintos niveles, económico, social, edilicio, sanitario. Pero yo quiero hacer algo hincapié, que aquellos que me conocen saben que yo considero a los afectos como una parte fundamental de la política. Este gobierno muy comunicacional nos ha instalado frases o palabras que quedan como verdades absolutas. La coalición multicolor, la nueva normalidad, las perillas o la propia LUC. Pero hay algo que yo no me resigno, y esa es la idea de que ya nada, todo será igual. Puede que haya cosas que sean así, pero hay otras que no podemos permitir, y confío en Álvaro y en su sensibilidad también para ello. No puedo pensar que a nivel emocional y de relacionamiento nuestros gestos y actitudes cotidianas no puedan volver a ser igual o mejor aún que antes. Me alegra mucho cómo se ha visto ahora con una óptica distinta y profunda a nuestros adultos mayores. A ellos y a los niños no podemos permitir que nos gane el distanciamiento, obviamente con todos los cuidados que haga falta, pero debemos trabajar y apuntar a no olvidarnos y tratar en cuanto podamos de recuperar los abrazos, las caricias y mantener la mirada comprensiva, paciente, cariñosa y respetuosa hacia nuestros adultos mayores. Es mi esperanza y es una humilde propuesta que planteo para fomentar fundamentalmente la cultura del apego a la ciudad y a los ciudadanos. Para mi gusto es a partir de los afectos y la empatía con la gente que podemos generar las políticas en todos los estamentos para lograr un departamento y una sociedad mejores. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, JJ. Impecable. Bueno, tenemos la última intervención. Vi por ahí que en el chat Álvaro dijo de responder una pregunta que le hicieron. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿quién habla? Sí, soy Roberto Núñez. No tenía volumen hoy. Ah, Roberto, te tenemos a ti. Bueno, dame un momento que va el siguiente en la lista, ¿sí? Bueno, dale. Bárbaro. Diego Olivera. Hola, Diego.
Bueno, perfecto. Bueno, nos queda entonces, vamos a volver con Roberto Núñez, que no quedó pendiente, y ya estaríamos cerrando por hoy la jornada. Muchas de las preguntas que quedaron para contestar las vamos a ir pidiendo si nos pueden responder para ir postear en el correr de la semana en nuestras redes. Nos parece que estaría buenísimo que no queden ahí en el tintero, al menos lo más posible de tratar de contestarlas para que no queden en el aire. La última intervención de Roberto Núñez y ya cerramos con Mario y con Álvaro, con sus saludos o lo que quieran decir, tienen el micro abierto. Roberto, te pido por favor, máximo 3 minutos, ¿sí? Buenas. Roberto, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, vamos. ¿Ahora sí? No, bárbaro. No, yo soy psicólogo y estaba un poco preocupado por el tema del coronavirus y el post-coronavirus, porque en realidad no sé qué respuesta está teniendo la salud al teléfono que le dio el gobierno para sus problemas psicológicos. En realidad no lo sé, pero sí sé que son muchos, sin duda. Pero después vamos a tener más problemas, los del coronavirus y las consecuencias del coronavirus. Y yo estuve recorriendo algunas policlínicas de la Intendencia y lo que yo vi es que en algunas no había recursos humanos para salud mental, cosa que no entiendo por qué no estaba. Y cuando estaba, si por ejemplo, un adicto quiere dejar la droga, no se le puede dar la hora para dentro de 30 días. Tiene que ser mucho más corto en el tiempo. Entonces, yo creo que habría que ver un ajuste en las policlínicas para que siempre hubiera personal de salud mental, psicólogo y psiquiatra para atender a estas poblaciones. Temas como violencia de género, no solo ayudarlos a resolverlos en terapias como se hacen a nivel privado, brindárselos gratuitos a la gente, sino también a partir de charlas, o sea, detectar problemas comunes, por ejemplo, alcoholismo juvenil, bueno, y se arma una charla de alcoholismo juvenil para todo el barrio. Entonces, para que vengan los chicos, sus padres, e integrar, empezar a armar una red social que pueda contener, ir conteniendo y ayudarlos a solucionar su problema. Darles las herramientas para que ellos solucionen sus problemas, así como una persona tiene un ataque de pánico y uno le da las herramientas y después de la terapia ellos pueden afrontar una crisis de ansiedad con las herramientas que obtuvo en esa terapia y no tiene que volver otra vez a terapia. A eso me refiero yo, ir preparando a la gente en los barrios a través de las policlínicas con herramientas que se le vayan dando para que ellos mismos puedan ir solucionando sus problemas. Pero tenemos que contar con los recursos humanos y con fechas adecuadas, o sea, no le podemos dar fecha a un mes a un pibe que quiere dejar de drogarse. Eso es, perdemos jóvenes, pero aparte, no solo atacamos el problema, que es re importante, sino que también atacamos lo que es violencia doméstica, delitos, porque el nivel de delito muchas veces está inducido por el consumo de sustancias. Bueno, si mejoramos el consumo de sustancias, también reducimos los índices de delito y de violencia. Es una cadena que hay que prestarle mucha atención. Yo no digo que la psicología sea la panacea de todas las cosas, pero creo que forma una parte muy importante de la sociedad a la cual hay que prestar atención muy de cerca. Y felicitaciones por los expositores y por la organización. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Clarísima entonces la intervención. Tenemos a Álvaro, ya estamos para cerrar. A ver, Álvaro. Bueno, primero, realmente no quiero perder oportunidad para agradecer a todos la confianza que han puesto en este proyecto, la confianza en que vamos
a salir adelante todos juntos, como equipo, como ustedes están diciendo ahí. Yo tengo la suerte de ya contar con un equipo muy bueno y que se sigue sumando gente con miradas muy interesantes y con capacidad de aportar a todo esto muy interesante. Nosotros, de acuerdo a cómo se van dando las cosas, cómo se vienen dando las cosas, cada vez más estoy convencido de que estas cosas que estamos planteando las vamos a poder concretar y que vamos a poder salir adelante todos juntos y vamos a poder hacer la ciudad y el departamento que estamos planteando. Hay varias propuestas, varias cosas que no quiero dejar pasar, que se fueron. Algunas ya las comentamos, pero me parece muy importante lo que se habló, lo que planteó Lidia del rol del transporte colectivo, del rol del taxi, lo que se plantea para las policlínicas. Es muy interesante la mirada que agrega Martín con respecto a los niveles de exigencia que tenemos que tener en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, y hay otros sectores de Montevideo que también es así, tienen un rol desde el punto de vista de generación de empleo, de generación de turismo, de ser una cara visible del país, porque no hay que olvidarse que la capital, desde el punto de vista económico para un país, es la cara visible, es la tarjeta de bienvenida al país. Entonces hay niveles de excelencia que tenemos que cuidar. Nosotros no podemos tener el deterioro de algunos edificios públicos, de algunos pasajes dentro de la ciudad, del centro, de Cordón, de Ciudad Vieja, y el tema de la contaminación sonora es uno de los temas que nosotros tenemos que resolver. Pero lo que más me preocupa o lo que más me interesa es el punto, la insistencia en que la respuesta que tiene que dar la Intendencia a los reclamos de los habitantes del departamento tiene que ser mucho más rápida. No pueden pasar 14 meses es decir, la sensación que tenemos que lograr es que la gente vea que la Intendencia está al servicio de ellos y no que nosotros estamos para financiar la Intendencia. Lo que plantea Charo es realmente un desafío que tenemos que, ahí sí voy a repartir la responsabilidad entre todos ustedes de cómo bajamos esto a propuestas manejables. Transfiero la responsabilidad porque confío en la inteligencia de todos y en la capacidad de todos ustedes, incluso ni que hablar de comunicadores como Charo y como varios de los que están ahí como entre los que escuchas hoy, para llevar esta propuesta. Pero nosotros sí es cierto también que tenemos que ir largando en la etapa de los últimos 3 meses de la campaña propuestas semanales bien concretas para la ciudad, propuestas realizables. El concepto de asentamiento cero que se planteó creo que es un elemento fundamental. Tenemos que buscar sistemas de construcción de vivienda más rápido y la Intendencia, si bien no es responsable de esto, tiene que participar agilitando los trámites, los permisos y logrando que esto se movilice. Estoy de acuerdo con Raúl en la importancia que plantea para los municipios y la descentralización económica, financiera, para que esto sea real. Lo que hablaba Javier de las reuniones, me parece que hay es muy importante que nosotros ya comencemos, digo esto en respuesta a Javier, a hacer reuniones presenciales. Yo tuve en el Comité 18 de Mayo, el lunes pasado, una reunión presencial en que se respetó la distancia, se usó el tapaboca y se pudo tener una charla en vivo entre todos. Porque ahí rescato también una cosa importante que decía ahora al final Jorge, con respecto a no renunciar al contacto personal
y a la construcción de la política colectiva cara a cara. Tomé nota de lo que planteaba Betty con respecto a la superposición de sistemas de gestión de residuos. Tanto Lidia como Betty hablan del problema de la clasificación y su papel en la generación de empleo y de la importancia que no puede ser que nosotros como capital, como ciudadanos, no seamos capaces de clasificar en serio. Y para eso la gestión de la basura las ideas, las propuestas y los cambios tienen que seguirse hasta el final. Si no pasa como con las bolsas naranjas, que se comienza a clasificar y que termina todo en el mismo contenedor. Yo quiero aplaudir lo que dice Gonzalo de la cara humana de la Intendencia, de la ciudad centrada en los niños. Tuvimos un vivo hace una semana con el gobernador de Rosario. Vamos a trabajar la idea de la ciudad construida desde la óptica de los niños. Y nosotros, yo creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de generar empleo, no estoy hablando de contratar gente, no estoy hablando de tercerizar, estoy hablando de que cuando uno hace una licitación, puede hacer la licitación pensando en la generación de empleo o no. Cuando uno hace una compra y decide dónde va a comprar determinados elementos que necesita la Intendencia, lo puede hacer desde una óptica de promover el empleo y la industria nacional o no. Y lo mismo cuando se trabaja en el proceso de contrataciones, que la Intendencia hoy ya tiene. Voy a decir una última cosa. Yo resumiría el desafío que tenemos hoy, en los próximos meses, en la idea de que la política social no la puede dirigir el tesorero. La política social, las medidas concretas que tomemos en los próximos días, en las próximas semanas, en el transporte en Montevideo, van a marcar el futuro del transporte en la ciudad. Eso no puede esperar a diciembre. Y nosotros no podemos dejar que los tesoreros sean los que definan las políticas. Las políticas las tienen que dirigir, las tienen que ejecutar los dirigentes políticos. Y eso implica una intendencia pensando en la gente, en lo social y priorizando la solidaridad y que no quede nadie en el camino por encima de los cálculos monetarios, que también, porque tengo ahí a Mario Vergara y no quiero... Estoy atento a eso. No quiero decir disparates. Hay que ser responsable. Te frenaste justo. Hay que ser cuidadoso. Frené en el momento justo. Pero hay que poner el interés, hay que cuidar a la gente y pensar en eso. Así que bueno, les agradezco una vez más y les mando un abrazo a todos. ¿Viste lo que te escribieron ahí, la política sobre la economía? Ahí vas a tener que decir algo al final, Mario, no te vas a poder contener. No, estamos buscando la forma de inventar recursos para que todo pueda hacerse en tiempo y forma. Muy bien, muy bien. La política es la que define las prioridades, con las restricciones económicas que cada momento marca, ¿no? Pero obviamente la política es la que define. Lo que no puede hacer la política es crear recursos de la nada. El día que eso se invente, el partido que gana no pierde nunca más una elección. Bueno, muy bien. Ese es un buen cierre. Les dejo el cierre a ustedes, entonces. Muchísimas gracias por Ana Clara, sos tú la que tiene que cerrar. Ya había esfuerzo de producción en el pelito que te lo estás tocando desde hoy para que la gente diga algo. Y porque siempre ando como una mangacha. No me deben de reconocer, aparte. No me deben de reconocer de cuando andaba con mis pelos celestes, violetas, rosados, por todos lados. Bueno, muchas gracias de verdad por haberse sumado a la iniciativa. Son 2 horas de reunión, de escucha, que la verdad que no es nada fácil, pero la han sabido llevar como unos cracks que son. Muchas gracias a toda la gente que se sumó. Fuimos más de 190 entre el Zoom y Facebook. La verdad que todo un éxito, estamos súper contentos. Y ahora la tarea, bueno, es nuestra. La militancia, y ahora conocer el nombre de Álvaro, dar a conocer a Álvaro, y dar la pelea, vamos arriba.
es la que hay. Vamos a tratar de contestar las preguntas que quedaron, se las vamos a mandar a Mario y a Álvaro, y ya los estoy poniendo en el compromiso de que las tienen que responder. Y les mando un abrazo grande a todos. Más o menos con esto vamos cerrando. Muchas gracias. Bárbaro. Saludos a todos. Muy bien, saludos a todos. Nos vemos la próxima. Estén atentos.